Hola, hoy vamos a ver la lectura número 2 de electrónica industrial, circuito de disparo de tiristores. ¿Ya? Para esto vamos a separar dos formas distintas. Una que tiene que ver con la simulación en Plex, que es lo que le va a ayudar para la tarea de tiristores que tienen que hacer. En el caso de la simulación, Plex tiene dos bloques que le permiten disparar tiristores. Estos se llaman generador de 2 pulsos y generador de 6 pulsos. Ahí tienen que ver si es que el Plex que tiene está en español o en inglés. Estos generadores entonces pueden, a partir de una serie de entradas, pueden generar 2 pulsos para poder disparar los en forma paralela, ¿cierto? Los 4 transistores de un puente eh, de 4 tiristores, ¿cierto? Un puente de onda completa. O en el caso de un puente trifásico, genera los 6 pulsos para cada uno de los tiristores. Bien, les recomiendo que en la salida, porque la salida lo que genera es un grupo, un bus con varios líneas de señales. Entonces les recomiendo que usen un demux, un bloque de mux para poder separar cada una de las líneas. Y de esta forma pueden entonces generar la, el G1 y el G2 para el caso del puente monofásico de onda completa, y desde el G1 hasta el G6 para el caso del eh, puente trifásico. Ahí después después del MUX utilicen una etiqueta, ¿cierto? Para poder mandar la señal a otra, a los tiristores tal cual. Ya la idea es que traten de mantener los circuitos de simulación limpios, no con muchas líneas cruzadas para que no tengan problemas de conexiones. Bien, la entrada de estos dos bloques son iguales. Las dos entradas los dos bloques tienen 3 entradas. Una que es enable, que es un bloque de habilitación, que simplemente ustedes pueden poner un 1 si quieren que se habilite, o un 0 si quieren que se deshabilite. ¿Para qué sirve esto? Es cuando tienen que después controlar dos puentes tristores que están en paralelo, en antiparalelo en realidad. Porque en esos casos, como vean, vamos a ver en el módulo número 10, en ese caso no pueden estar los dos puentes tiristores funcionando al mismo tiempo. Entonces es necesario habilitar uno con el que se trabaja y deshabilitar el otro, para que no se vaya a disparar una señal eh, sin querer. Y ahí se ocupa el enable. Y como les menciono, es simplemente una señal lógica que ustedes deciden si es que es 1 o 0. Luego viene la señal phi. La señal phi es una señal de sincronización. Es una señal que nos dice desde qué punto tiene que empezar a disparar la señal de disparo. O desde qué punto se tiene que retrasar la señal de disparo. Y para esto se genera usando el bloque clock que está dentro del mismo plex y que les permite entonces generar el tiempo. Después ese bloque lo multiplican por omega para obtener la frecuencia a la cual están trabajando, ¿cierto? En nuestro caso son 100 pi, 50 Hz, y la salida de esto les da omega t. En el caso del monofásico, cuando usan el generador de 2 pulsos, esa señal directamente va a phi. En el caso del trifásico, ustedes tienen que restarle pi sexto, que es el desfase entre las señales de línea y las señales de fase. Y con eso, entonces pueden generar la señal phi. Y en el caso del alfa, que es la tercera entrada, es básicamente el retardo que tienen que los tiristores en su encendido. Y ese es el que viene de un sistema de control. Bien, eso en cuanto a la simulación. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en la parte experimental. ¿Cómo opera físicamente el tiristor? Para eso vamos a investigar un par de ejemplos de circuitos de driver, circuitos de disparo para tiristores, y vamos también a ver cuáles son los problemas que pueden aparecer. Bien, ya, el circuito más simple para poder disparar tiristores, bueno, el circuito más simple de tiristores, recuerdan que es el circuito de rectificador de media onda, donde yo tengo aquí una resistencia de carga, un voltaje de entrada y mi tiristor que yo lo enciendo y lo apago. Ahora, en la práctica, lo que uno usualmente hace es colocar al revés el tiristor de la resistencia, es decir,
uno tiene la fuente de alimentación, VI, pone la resistencia arriba y el tiristor abajo. ¿Para qué se hace eso? Porque recuerden que el voltaje y la corriente que hay que generar en el tiristor se genera entre el gate y el cátodo. Entonces, como el cátodo se puede, en este caso, conectar al neutro, es más fácil generar esta señal, en lugar de hacerlo eh, hacia la fase. ¿Ya? ¿Y cómo se hace? Bueno, eh, hay varios circuitos para hacerlo. Aquí les voy a dar un ejemplo de uno nomás, que es con un divisor resistivo, R1, R2, y ese divisor resistivo se conecta a la misma fuente a través de un transistor de ese estilo. Tenemos entonces una resistencia y se dispara este transistor a partir de un optocoplador, ¿ya? Que en el fondo es la combinación de un diodo LED y un fototransistor. ¿Ya? Y este optocoplador nos permite separar, nos permite separar las tierras. Es decir, la tierra, el circuito mismo, esto que dibujé recién, está todo con respecto al neutro de la fuente, ¿ya? Pero las señales de control pueden estar conectadas a otra tierra distinta, que están alimentadas por una batería, por estar alimentadas por la misma fuente, pero por otro lado, entonces no hay que hacer cortocircuito de las tierras, y para evitar eso se ocupa algún tipo de aislación, ya sea una aislación magnética o una aislación óptica. En este caso se ocupa una aislación óptica en donde el circuito de disparo se conecta, enciende ese pulso. Entonces, este es el circuito que genera el pulso de disparo. Ahora, todo este circuito, lo voy a mover un poco para poder explicar lo que viene atrás. Todo este circuito tiene que ser disparado por un sistema de control. ¿Ya? Que genera el pulso en el momento o en el instante adecuado para que el tiristor se encienda, ¿cierto? Porque no sacamos nada con encender el tiristor cuando está bloqueando en forma inversa, porque no se va a encender, pues como un diodo. Tiene que estar bloqueando en forma directa y ahí se puede encender y quedaría como y tenemos que saber cuándo pasa por cero para saber cuánto tiempo se tiene que retrasar. Entonces tenemos que tener además un bloque de sincronización, lo voy a poner sync, y un alfa, que es donde viene el disparo. Entonces aquí tenemos el sync y en el sync tenemos que llegar con el voltaje de alimentación que es el que tenemos acá. Entonces el circuito mismo de disparo, esto es el disparo, es un circuito bastante simple, ¿cierto? Pero el resto del circuito, el que hace la sincronización y el que hace el control, esos usualmente se implementan en forma digital, ¿ya? Obviamente hay algunos drivers antiguos que cuando no habían tanto microprocesadores con la capacidad que tienen ahora, la sincronización y el control se hacía en forma análoga. En la actualidad ya no. Ahora en la actualidad se hacen los drivers que ustedes pueden comprar eh, para listos hechos para poder disparar un tiristor, ya vienen con un microcontrolador interno. Entonces no tienen que preocuparse, ustedes simplemente llegan con la señal de disparo. Bien. Esta estructura de un circuito de disparo, un controlador y un sincronizador es la que se va a repetir para los distintos circuitos de disparo del tiristor, ¿ya? En particular este que vimos acá sirve solamente para el rectificador de media onda, pero una vez que queremos un rectificador de onda completa o un trifásico, este circuito ya no nos sirve porque no tienen tierras independientes, sino que la tierra es común, la tierra es el neutro de la fuente. Si queremos generar tierras independientes, lo cual necesitamos obviamente para los puentes
de onda completa y el trifásico, necesitamos tener algún tipo de aislación adicional, algún tipo de aislación que nos permita generar un pulso con una tierra aislada. ¿Ya? Y no se confundan con la aislación que tenemos acá, porque esta es una aislación desde el punto de vista de control. ¿Ya? Para evitar que las tierras del circuito de control sean la misma tierra de la potencia. Lo que les voy a mostrar ahora es un circuito que nos permite aislar los circuitos de disparo mismo. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si pusiéramos otro tiristor, ya no podemos ponerlo en una tierra distinta. ¿Y para qué necesitamos tierra distinta? En particular cuando tenemos, por ejemplo, un puente de tiristores. Voy a dibujar el monofásico. Cuando tenemos un puente de este estilo. Entonces necesitamos generar una corriente aquí con respecto a este punto y una corriente acá con respecto a este punto. Esas dos corrientes tienen la misma tierra arriba, ¿cierto? Podrían generarse con el circuito que tenemos puesto, dibujado arriba. Pero este circuito tiene que generar el tiristor de abajo, entonces tiene que generar una corriente en el gate, pero con respecto a este punto. Y ese punto puede ser, si el de arriba está encendido o de abajo, ese punto va a ir cambiando el valor. Puede ser el mismo voltaje de salida o puede ser el voltaje de entrada. Lo mismo el tiristor de acá. Este punto también está flotando, en un punto central del circuito, y depende si el tiristor de arriba y el de abajo están apagados o encendidos. Por lo tanto, esos dos de abajo no se pueden encender con el circuito que dibujé recién. ¿Cómo se hace para encender ese tipo de tiristores? O ese tipo de configuraciones. Lo que hacemos es generar un acoplamiento inductivo. ¿A qué me refiero con el acoplamiento inductivo? Es simplemente un transformador. Es decir, el circuito de disparo para esto se compone de la sincronización, supongamos que tenemos un sensor de voltaje, voy a hacer el trifásico porque es el más completo de los dos, perdón. Aquí va a entrar VA, BB, BC, y de los tres voltajes van a llegar a una señal de sincronización. La señal de sincronización entonces va a ir a el control, en este caso es simplemente un delay, un retardo. Delay, son 6 delays que nos sirven para retardar la señal. Son delays programables. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nos sirven para retrasar la señal de sincronía con respecto, perdón, para generar, retrasar el pulso de disparo con respecto a la señal de sincronía, ¿ya? A partir de la señal alfa. Aquí, me equivoqué aquí. Voy a dibujarlo de nuevo, la entrada, porque la entrada es la que me equivoqué. Aquí son 6 señales de sync. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y esas 6 señales de sync, entonces llegamos con una sola señal de disparo alfa, que viene de un controlador. Entonces, ¿qué es lo que hace este bloque? Este bloque lo único que hace es retrasar la señal de disparo. El sync lo que dice, lo que genera entonces es una señal de disparo que debería estar en sincronía con el diodo. Y lo que hace el alfa es decirle al delay que tiene que retrasar esa señal. Y luego de la señal, luego del delay, viene el circuito de disparo. Y eso para cada uno de los 6 tiristores. Y este circuito de disparo tiene la gracia de que puede generar señales para el gate y el cátodo.
para el gate y el cátodo de cada uno de los cátodo 1, gate 2, cátodo 2, gate 3, cátodo 3, gate 4, cátodo 4, gate 5, cátodo 5, gate 6, cátodo 6. Por lo tanto, puede generar 6 señales y las 6 independientes. Vamos a ir viendo cada uno de los bloques en detalle. Primero vamos a ver el disparo. El disparo es, si nosotros tenemos un tiristor aquí puesto hacia arriba, disparo entre esta señal y el cátodo. Y déjeme, voy a ordenar esto un poco para que quede más ordenado. Ahí y ahí. Entonces, lo que hacemos es aquí generar un pequeño puente de diodo y que ese puente de diodo está alimentado por un transformador. Y en este transformador entonces tenemos un generador de onda cuadrada que se activa con la señal, pongámosle B2, B3, B4, 5, B6. Entonces la señal B1 activa esto. Ya, y fíjense que acá tenemos la aislación magnética a través de este acoplamiento inductivo. Un transformador. ¿Cómo funciona este sistema? Tenemos B1, que es un pulso de disparo que le dice tiene que, en este tiempo tiene que encender alfa. Aquí tenemos el tiempo. Voy a dibujarlo en otro color para que se vea la diferencia entre los ejes y la forma de onda. Entonces, el voltaje B1 es un pulso que le dice aquí tiene que encender el tiristor. ¿Qué es lo que hace el generador de onda cuadrada? Toma ese pulso. Cuando no hay pulso no genera nada. Cuando hay un pulso genera una onda cuadrada. Y esa onda cuadrada aparece en el primario y en el secundario. Por lo tanto, esto sería el voltaje P, voltaje secundario. Esto es el voltaje primario, el voltaje secundario. El rectificador, ¿qué es lo que hace? Rectifica esta señal. ¿Y cuál es el valor rectificado de esta señal? Nuevamente un pulso. ¿Ya? Porque cuando el voltaje es positivo, rectifican los dos diodos para generar un voltaje positivo, y cuando el voltaje es negativo, rectifican los otros dos diodos para generar un voltaje positivo nuevamente. Y como es una onda cuadrada con la misma amplitud positiva y negativa, entonces la salida es el mismo pulso de entrada. Pero tenemos entonces, este sería el voltaje del gate, que sería el voltaje aplicado acá. Y bueno, si el voltaje es positivo, entonces va a generar una corriente positiva circulando por ahí. Creo que lo dibujé, claro, lo dibujé al revés los diodos, perdón, porque tienen que generar una corriente hacia abajo. Entonces los diodos tienen que estar al revés. Ahí. Ahí sí, generan una corriente hacia abajo, entonces la corriente entra al tiristor. IG. El generador de onda cuadrada puede ser cualquiera de los que ustedes ya conocen, por ejemplo, hechos con un 555, con un amplificador operacional. Puede ser cualquier tipo de oscilador que ustedes puedan generar. ¿Ya? La idea es que entregue una señal que pueda ser, al otro lado del transformador, pueda ser rectificada. Esto que dibujé acá corresponde al circuito de disparo, al circuito físico que va a generar la corriente para que el transistor encienda. Antes de eso tenemos el circuito de delay y el circuito de sincronización. Igual que en el caso de arriba, también necesitamos un circuito de control, en este caso, ¿cierto? Un delay que te diga cuánto tiene que retrasarse el ángulo, y una sincronización. Para el caso trifásico, lo que usualmente se hace es que la sincronización
La voy a dibujar acá. Tenemos, para el caso trifásico, entonces 3 señales de voltaje. Un voltaje positivo ahí. Ese voltaje. Y ese voltaje. Están los 3 voltajes. Entonces, con esos 3 voltajes vamos generando el circuito de sincronización. Lo que hace es ir comparando esos voltajes e ir decidiendo qué voltaje es mayor, entre líneas, por supuesto, a los demás. Entonces va generando diversos puntos de disparo. Por ejemplo, genera el voltaje, el sincronía, llamémosle S1 a este, S1, S2. El S1 es cuando por dar un ejemplo, cuando el voltaje VA es mayor que el VB. El S2 es en este, cuando se produce esa señal. S1, S2. Entonces va generando pulsos dependiendo los voltajes que se comparan. Y después, ¿qué es lo que hace el delay? El delay toma este pulso y dependiendo del valor que tenga en alfa, lo va a retrasar un cierto tiempo. Es un retardo programable. Ya si el alfa es 0, entonces el voltaje, el pulso de entrada va a ser exactamente igual que el pulso de salida. Si el alfa es mayor a 0, es un ángulo, ¿cierto? Supongamos que está en grados, es 30 grados, entonces la salida, el V1, ya no estaría aquí, sino que el V1 tendría un cierto retraso de, pongámosle 30 grados aquí, que sería la distancia entre ese punto y este punto, y ahí recién partiría el voltaje V1. ¿Ya? Entonces, estas son las señales que obtenemos por la sincronización. Y este retardo que se obtiene aquí también lo voy a retrasar 30 grados. Esto es el delay. Esa es la lógica que está detrás de cada uno de los circuitos de disparo que ustedes pueden encontrar. Por supuesto, la forma en cómo se implementa muchas veces va a cambiar, ya sea porque el fabricante tiene que hacer de otra forma, porque ya está patentada una forma de hacerlo y no puede hacerlo de la misma forma, inventan formas distintas, o si esto se hace en forma digital, por ejemplo, la comparación se puede hacer en forma digital y el delay también se puede hacer en forma digital, el algoritmo en el cual se hace también puede cambiar. Además que hay que tener en consideración algunas restricciones adicionales, como por ejemplo, ¿qué pasa si la secuencia de los voltajes es distinta? En este caso, supongamos que esta es la voltaje A, voltaje B y voltaje C. Pero ¿qué pasa si estoy en un circuito trifásico que tiene la secuencia invertida? Sino que tengo el voltaje BA primero, después el BC y después el BB. Entonces el circuito tiene que ajustarse, el algoritmo tiene que ajustarse para poder generar igual los circuitos, señales de disparo necesarias para disparar cada uno de los transistores, los tiristores, perdón. ¿Ya? Lo mismo con el delay. ¿Cómo se hace el delay? Se puede hacer en forma análoga, se puede con un retardo, con un circuito de RC, ¿cierto? Programable, con una operacional, o se puede hacer en forma digital, con un contador. El generador de señales, lo mismo, se puede hacer en forma análoga, como ya les mencioné, con un 555, con un amplificador operacional, ¿cierto? Configurado como oscilador, o se puede hacer también en forma digital. En realidad depende mucho de la implementación del fabricante, cómo lo quiere hacer. Bien. Y ahora cuando tenemos entonces nuestro circuito funcionando, hay un aspecto del tiristor que me gustaría indicarles acá, que no aparece en la parte teórica. Cuando uno habla del tiristor teóricamente nunca se menciona esto, pero cuando uno implementa un circuito de tiristores tiene que tenerlo en consideración. Y corresponde al autoencendido. Lo voy a escribir acá abajo, autoencendido. ¿Qué es este fenómeno del autoencendido? Es cuando
el voltaje entre el cátodo y el ánodo del tiristor varía muy rápido. O sea, la variación de voltaje entre el cátodo y el ánodo con respecto al tiempo es muy grande. ¿Qué es lo que pasa en ese fenómeno? Cuando pasa eso, cuando se cambia rápidamente el voltaje entre el ánodo y el cátodo, las capas de polarización de semiconductores que tiene el tiristor ve un efecto similar a cuando se inyecta corriente por el gate. Y por lo tanto, cuando sucede esto, el tiristor se enciende. Ahora, ¿cuándo pasa esto? Pasa en dos momentos, cuando el tiristor se apaga o se enciende. Cuando el tiristor se enciende, y el voltaje en el cual el voltaje de diferencia entre cuando está apagado y cuando está encendido es muy grande, ¿ya? Porque obviamente si el voltaje aplicado es cero y yo aplico la señal de encendido, no va a haber una variación muy grande de voltaje. Pero si yo tengo un voltaje aplicado en los terminales de, supongamos, 300 volts, y yo inyecto la corriente para encender el tiristor, el voltaje después de esos 300 volts va a caer rápidamente a cero y se va a producir una variación muy rápida del voltaje. Eso va a tender a encender el tiristor, pero como estoy encendiéndolo, ¿cierto? Yo quiero encender el tiristor, se autoenciende nuevamente y no tiene ningún efecto práctico. El problema está cuando yo quiero apagar el tiristor. Porque cuando yo quiero apagar el tiristor, el voltaje en el tiristor, cuando está encendido es cero, o muy cercano a cero. Pero cuando se apaga por efecto de que otro tiristor se enciende, ya porque el apagado natural es cuando la corriente se hace cero, ¿cierto? Pero cuando tenemos otro tiristor que se enciende, entonces se produce un apagado forzado. Y ese apagado forzado puede hacer que la variación de voltaje en el colector emisor, perdón, en el cátodo ánodo, sea muy brusca también. Y ahí sí genera un problema porque yo estoy apagando el tiristor y este fenómeno de variación de voltaje va a hacer que se encienda nuevamente. Entonces puede producir un cortocircuito. Para evitar eso, se ocupa un snabber. ¿Qué es un snabber? No hay una definición muy clara de qué es un snabber específicamente, pero sí para qué sirve. Es un circuito compuesto por resistencias, condensadores, diodos, condensadores, resistencia, inductores en algunos casos, que permite mejorar alguna característica de la conmutación o de la conducción de los semiconductores de potencia. ¿Ya? En particular, acá se ocupa un snabber para evitar el autoencendido. Hay otros snabber que se ocupan para reducir pérdidas o para evitar los sobrevoltajes. ¿Ya? En este caso es para evitar el autoencendido, es para limitar la variación de voltaje entre el cátodo y el ánodo. ¿Y cuál es el snabber que se ocupa en este caso? Es simplemente un circuito RS-CS de snabber. Un circuito RC que va conectado en paralelo al tiristor. La gracia de este circuito es que cuando se diseña de tal forma que la constante de tiempo, ¿cierto? Entre el R y el C yo tengo ahí una constante de tiempo que en el fondo corresponde a un filtro, está diseñada de tal forma que en la frecuencia de operación del tiristor, ese circuito se ve como un circuito abierto. Es decir, a los 50 Hz, a los 300 Hz, que es cuando está conmutando el tiristor, este circuito no existe, básicamente. Pero a la dinámica en la cual el tiristor se enciende y se apaga, estamos hablando ahí de que se enciende en microsegundos o se apaga en unos cuantos microsegundos, eso quiere decir que estamos en el orden de los cientos de kilohertz, este circuito sí tiene un impacto. ¿Y cuál es el impacto? Es que cuando se quiere encender el tiristor, se quiere o encender o apagar, el circuito RC se ve como un filtro y por lo tanto evita que haya una variación muy abrupta en los terminales del tiristor.
¿ya? Este snabber lo pueden ver en algunos circuitos de tiristores que pueden encontrar en internet, y también lo van a ver cuando hagan el laboratorio de electrónica industrial. Ahí van a poder medir, van a poder ver el circuito de tiristores trifásicos, ¿cierto? Rectificador trifásico, y van a poder medir qué es lo que pasa con el tiristor. Ahí, de hecho, los rectificadores estos tienen un snabber que ustedes lo pueden medir desde afuera del rectificador. Bien, eso es es todo lo que les quería contar en cuanto a los circuitos de disparo para tiristores. Muchas gracias.